el catecismo romano también retoma el derecho romano, que hay que recordar que el derecho romano fue quien dio la enseñanza de todas las legislaciones del mundo. El derecho romano es la madre o el padre de todas las legislaciones mundiales. Por eso es bien importante que el derecho romano nos dé esta definición de matrimonio, porque quiere decir que la definición de matrimonio no es una definición reciente, es una definición antigua. ¿Y cuál es la definición que el derecho romano da de matrimonio? La siguiente, se las digo. El matrimonio en su definición real es la unión marital de un hombre y una mujer entre personas legítimas para formar una comunidad indivisa de vida. Es la unión marital de un hombre y una mujer entre personas legítimas para formar una comunidad indivisa de vida. Catecismo Romano, página 2, capítulo 8, numeral 3. Y de esta definición del Catecismo Romano nos quedan claras 5 cosas. Primera cosa que nos queda clara sobre el matrimonio, que el matrimonio es una unión. Cuando hablamos de unión en el matrimonio nos referimos al consentimiento. El consentimiento es lo que da la unión de las parejas. Y el consentimiento tiene que ser interior y exterior. Cuando hablamos de consentimiento interior, nos referimos a la disposición de la persona de unirse voluntariamente a la otra. Ese deseo volitivo, esa voluntad de quererse unir a la otra persona. Y la disposición exterior o el consentimiento exterior es la verbalización del consentimiento. Es decir, yo me quiero unir a esa persona. Lo que se hace en el rito del matrimonio. Yo, fulano de tal, te acepto a ti, fulana de tal, como mi esposa y prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso. Eso es la verbalización del consentimiento. ¿Vamos bien? Sí. Nos queda claro sobre el matrimonio una segunda cosa, que el matrimonio es una unión marital. Cuando hablamos del término marital, ¿a qué nos referimos? A la entrega mutua de los cuerpos. A la entrega mutua de los cuerpos. A la entrega física, a la unión física. Porque la entrega mutua de los cuerpos y la unión física es parte del matrimonio, no es algo ajeno, no es un accesorio, es parte de la vida conyugal. De tal manera que si en el matrimonio no se da esta entrega mutua física, se está atentando contra la naturaleza misma del matrimonio. ¿Vamos bien aquí? Una tercera cosa que nos queda clara con esta definición sobre el matrimonio es que el matrimonio se da entre un hombre y una mujer. Solamente. Y esto ya lo habíamos visto desde la cuestión etimológica. El matrimonio es el lugar donde se genera la vida. En uniones de personas del mismo sexo no se genera la vida. Por eso el matrimonio se da entre el hombre y la mujer. Esa es la naturaleza del matrimonio. Ahora, el matrimonio es la unión del hombre y la mujer que excluye dos cosas, que excluye la poligamia y también que excluye la poliandria. Excluye la poligamia, que el hombre no puede tener muchas mujeres, solo con aquella que ha unido su vida con el matrimonio. Y la poliandria es que la mujer no puede tener muchos hombres, sino solo a aquel que ha elegido para ser su compañero de vida. Por eso el matrimonio exige una entrega total a esa persona que se ha elegido como compañero o compañera de vida. ¿Vamos bien, hijitos de la creación? La cuarta cosa que nos queda clara sobre esta definición es que
el matrimonio solo se da entre personas legítimas. Entre personas legítimas. ¿Esto qué es? ¿Qué significa? Entre personas que reúnen las características suficientes para contraer válida y lícitamente el matrimonio. Porque ya después vamos a ver que hay características para que el matrimonio sea válido y lícito. Cuando se habla de personas legítimas es aquellas personas que reúnen las condiciones, los requisitos para que la unión sea válida y lícita. Porque no todas las personas reúnen las condiciones para que la unión sea válida y lícita. Entonces, para que el matrimonio sea matrimonio, se necesita que ambas personas sean legítimas, es decir, que no tengan ningún impedimento para unirse en matrimonio. Y una quinta cosa que nos queda clara con esta definición es que el matrimonio está destinado a formar una comunidad indivisa de vida. Que el matrimonio está destinado a formar una comunidad indivisa de vida. ¿Esto qué quiere decir? Que el matrimonio cristiano es indisoluble. Indisoluble. A ver, ¿quién de ustedes toma café? Soluble. ¿Toman café soluble o de grano? Si toman café de grano son de los míos, porque ese es el café bueno. El café soluble es para niños o para gente floja. Perdón, ¿verdad? Perdón, no lo digo por ustedes no son flojos. O para personas que no saben de café, o para personas que les gusta el soluble, ¿eh? También puede ser. El café soluble, ¿por qué se llama soluble? Porque se disuelve. Es un polvo que se disuelve en agua caliente. Deja de ser polvo y se une al agua y se hace líquido, ¿sí? Se disuelve. El matrimonio es indisoluble. ¿Por qué? Porque no se disuelve. En la Iglesia Católica no hay divorcios. ¿Cuándo se termina el matrimonio? Solo con la muerte. Solo con la muerte. ¿Vamos bien, hijitos de la creación? Entonces, estas 5 cosas entendemos del matrimonio a raíz de esta definición que nos da el Catecismo Romano. ¿Vamos bien, hijitos de la creación? Ahora, sobre la institución del matrimonio. ¿Quién instituye el matrimonio? ¿Quién instituye el matrimonio? Lo instituye Dios. Dios en su libérrima voluntad instituye el matrimonio. Y tenemos citas bíblicas sobre esto, porque acuérdense que todos los sacramentos tienen fundamentación bíblica. Todos los sacramentos están cimentados en la palabra de Dios. Si no fuera así, serían un invento de la iglesia. Como tienen fundamentación bíblica, podemos afirmar que fueron instituidos por el mismo Dios. El matrimonio es de los sacramentos más antiguos porque lo encontramos ya desde el libro del Génesis. Libro del Génesis, capítulo 1, versículo 28. Hombre y mujer los creó y los bendijo Dios diciéndoles, procreen y multiplíquense y llenen la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 28. Otra cita bíblica, Génesis capítulo 2, versículo 18. No es bueno que el hombre esté solo, voy a darle una ayuda semejante a él. Ahí está, otra fundamentación bíblica. Les digo, es la institución más antigua, ya desde el libro del Génesis se nos habla del matrimonio. Otra cita bíblica, Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 45. Mateo 19, 45. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre.
que también lo encontramos en Mateo capítulo 5, versículos del 31 al 32. Mateo 5 del 31 al 32. Son las citas bíblicas que fundamentan el matrimonio en las Sagradas Escrituras. Volvemos, Génesis 1:28, Génesis 2:18, Mateo 19:45 y Mateo 5 del 31 al 32. ¿Vamos bien, hijitos de la creación? Entonces ya vimos la definición etimológica, definición formal, las 5 cosas que nos quedan claras sobre el matrimonio a raíz de la definición. Ya vimos la fundamentación bíblica y también ahora vamos a ver los fines del matrimonio. Los fines del matrimonio. Les recuerdo que ando mal de la garganta, por eso me oyen así. Los fines del matrimonio. Antes, en la teología moral, antes del Concilio Vaticano II, se decía que el matrimonio tenía un fin primario y un fin secundario. En la teología moral de antes del Concilio Vaticano II, que el matrimonio tenía un fin primario y un fin secundario. Aquí me preguntan las citas bíblicas, Mateo 19:45 y Mateo 5 del 31 al 32. Mateo 19:45, Mateo 5 del 31 al 32. ¿Sí? Perfecto. Entonces estamos diciendo de los fines del matrimonio, que antes del Concilio Vaticano II se hablaba de fines primarios y fines secundarios del matrimonio. Después del Concilio Vaticano II ya no se habla de fines primarios, fines secundarios, se habla de los fines del matrimonio. ¿Y cuál es la finalidad? Cuando hablo de fines del matrimonio, hablo de finalidad. ¿Cuál es la finalidad del matrimonio? 2 finalidades tiene el matrimonio. Primera finalidad, la procreación y educación de la prole. La procreación y educación de la prole es la primera finalidad del matrimonio. Prole, ¿qué quiere decir? De los hijos. La procreación y educación de los hijos. Esto, ¿dónde lo encontramos? En el Código de Derecho Canónico, Canon 1055, parágrafo 1. Código de Derecho Canónico, Canon 1055, parágrafo 1. Canon 1055, parágrafo 1. Es el primer fin del matrimonio, la procreación y educación de la prole o de los hijos. Y el segundo fin del matrimonio es la ayuda mutua entre los esposos y su propio perfeccionamiento. La ayuda mutua entre los esposos y su propio perfeccionamiento. Muy bien, la ayuda mutua entre los esposos y su propio perfeccionamiento. Son las 2 finalidades, los 2 fines del matrimonio. No hay uno más importante que otro. Los 2 fines que acabamos de decir son de igual importancia. Ahora, hay en la teología moral moderna, ¿sí? Los teólogos moralistas modernos añaden otros fines, pero los describen como fines subordinados, ¿sí? Los teólogos moralistas modernos, hablo de los teólogos modernistas. Los teólogos modernistas hablan de otros fines, pero son fines, ellos llaman subordinados. ¿Subordinados a qué? Subordinados a esos 2 principales fines que les acabo de decir y mencionar. ¿Sí me doy a entender? Sí. ¿Cuáles son los fines subordinados? Ojo, no según la iglesia,
no según la iglesia, porque no es magisterio, sino es lo que proponen algunos teólogos moralistas, ¿sí? Estudiosos de la moral, ¿sí? Que hay algunos fines subordinados. ¿Cuáles son los fines subordinados según los teólogos moralistas contemporáneos? Primer fin subordinado, el crecimiento económico, el desarrollo humano. Otro fin subordinado, el disfrute de la vida sexual. Esos son fines subordinados que, les vuelvo a repetir y les recalco, les remarco, no son magisterio, sino son propuestas de algunos teólogos moralistas que dicen que también en el matrimonio tiene que haber una buena desarrollo económico, un desarrollo humano y también el disfrute de la vida sexual. ¿Okay? ¿Vamos bien, hijitos de la creación? ¿Sí? Ahora, también hay que quitarnos ya este estereotipo, esta idea mal concebida de que la vida sexual es mala. La vida sexual no es mala. Dentro del matrimonio, la vida sexual es una bendición, ¿sí? Y es parte de la naturaleza propia y misma del matrimonio, la vida sexual. El sacerdote no se casa no porque el sexo sea malo, no se casa por algunas razones que vamos a ver en la próxima clase, cuando nos toque ver la cuestión del sacramento del orden. El Papa Juan Pablo II hablaba de la teología del cuerpo, ¿sí? Eso pónganlo también porque les voy a preguntar en su tesis que van a presentar antes de recibir su reconocimiento, les voy a preguntar eso. El Papa Juan Pablo II era un filósofo de la fenomenología y también él, en un estudio fenomenológico y teológico, habló de la teología del cuerpo y daba una explicación, ¿no? De por qué en la antigüedad se veía el cuerpo como malo. Hay que recordar que esta concepción de que el cuerpo es malo es una concepción griega que viene de Platón. Platón decía que el cuerpo era la cárcel del alma, ¿sí? Por eso en la Edad Media, santos y teólogos y la iglesia decían que el cuerpo era malo, que para poder liberar el alma teníamos que someter el cuerpo. Y ahí tenemos a San Francisco de Asís, que cuando una sopa le gustaba, le echaba ceniza, porque la concepción del tiempo es una concepción estoica de que al cuerpo no se le debía permitir el disfrute, el placer, porque el cuerpo es malo. Y de ahí salieron las penitencias, las flagelaciones, el cilicio, que es un cinturón de púas, de clavos para someter el cuerpo. No es que estuvieran mal, era la idea y la concepción del tiempo. Ahora, tenemos que entender que la teología moral ha avanzado y entendemos en la actualidad que si bien al cuerpo tenemos que limitarlo, porque no le podemos dar todo lo que pida, como decía San Pablo, todo lo podemos hacer, pero no todo nos conviene, ¿sí? Al cuerpo no le podemos dar todo lo que pida porque caeríamos en vicios y en excesos. Pero hay que reconocer que el cuerpo no es malo. ¿Por qué el cuerpo no es malo? Primera carta de Corintios, capítulo 3, versículo 16, que dice, Corintios 3, 16, que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Eso nos dice. Que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, me dice la carta a los Corintios. ¿Eh? Entonces, entendiendo esto, el Papa Juan Pablo II habla de la teología del cuerpo y pone explícitamente el estudio de que debemos de dejar de pensar que el cuerpo es la cárcel del alma. El cuerpo es creación de Dios y es el templo del Espíritu Santo. Y por eso la sexualidad que se desarrolla con el cuerpo dentro del matrimonio no es un pecado,
es una bendición. Y Dios obra a través de la unión sexual de los esposos. ¿Y cómo obra Dios a través de la unión sexual de los esposos? Generando vida. Por eso dice el Papa Juan Pablo II que los esposos, al unirse en relación sexual y al generar una vida humana, se convierten en co-creadores. Es un término teológico, ¿eh? El esposo, la esposa, al unirse en intimidad sexual y al generar una vida humana, se convierten en co-creadores. El creador es Dios, pero también esa acción creadora recae en los esposos. Por eso se convierten, según el Papa Juan Pablo II, en co-creadores. ¿Vamos bien aquí, hijitos de la creación? ¿Sí? Ok. Bueno, seguimos sobre este tema. A ver, ministros y sujetos del matrimonio. Ministros y sujetos del matrimonio. Es como subtítulo, ministros y sujeto del matrimonio. Ministros, ¿quiénes son los ministros del matrimonio? Son los cónyuges. Miren, muchos dicen cónyuges, no es correcto decir cónyuges, es cónyuges. ¿Sí? ¿Quiénes son los ministros? Los cónyuges. Ellos son los ministros. A diferencia de los demás sacramentos. En los demás sacramentos, el ministro es el sacerdote, el presbítero, el obispo o el diácono. En el caso del matrimonio, quien se casa son los contrayentes, el hombre, la mujer. Ellos son los ministros. Entonces, el sacerdote, ¿por qué está en la celebración? Porque el sacerdote se convierte en la celebración del matrimonio en un testigo cualificado. Sí, eso pónganlo. ¿Quiénes son los ministros? Los contrayentes, el hombre y la mujer. Y el sacerdote o el diácono o el obispo que asiste el matrimonio, ojo, así se llama. El diácono, el presbítero, el obispo que está en la boda, como así le llaman muchos, o en el rito del matrimonio, es el que asiste. No es el que celebra, porque el que celebra son los contrayentes, es el que asiste como testigo cualificado. ¿Y quién puede ser testigo cualificado de un matrimonio? Los ministros que tienen el sacramento del orden, obispos, presbíteros o diáconos. En lugares de misión, sí, en lugares de misión, cuando hablo de lugares de misión, ¿a qué me refiero? A lugares donde hay pocos cristianos católicos, donde apenas se está diseminando la fe cristiana y hay muy pocos ministros ordenados. En lugares de misiones puede asistir a un matrimonio un catequista, ¿sí? Ojo, miren, en lugares de misiones como en África, hay un cardenal africano, yo imagino que ustedes lo conocen, el cardenal Robert Sarat, es un cardenal africano, y él cuenta su experiencia en África, que en muchos lugares de misiones en África, los que dan vida a las comunidades son los catequistas, y los catequistas que son laicos los que llevan la palabra, los que llevan la evangelización, los que llevan la pastoral profética, litúrgica, la pastoral de la caridad. Son los catequistas los que animan las comunidades de misión. Bueno, en esos lugares de misión se le permite a los catequistas asumir la responsabilidad de asistir a los matrimonios. ¿Por qué? Porque quien casa no es el cura, quien se casan son los contrayentes. Ellos son los ministros. ¿Vamos bien aquí, hijitos de la creación? ¿Quiénes son los sujetos del matrimonio? Es decir,
¿Quién se puede casar? Se puede casar un hombre y una mujer que estén bautizados. Es el primer requisito, que estén bautizados. ¿Una persona que no está bautizada se puede casar? No, porque no sería válido su sacramento, porque hay que recordar que el bautismo es la puerta de los demás sacramentos. Sin bautismo no hay acceso a los demás sacramentos. Espérenme que ya me apagaron la luz ya. Ok, el bautismo es la puerta de los demás sacramentos. Entonces, el primer requisito es que estén bautizados. Segundo requisito, que sean libres. Que sean libres. Y cuando hablamos de que sean libres, nos referimos a dos cosas. Primeramente, que no obren por coacción. Que no obren por coacción. Es decir, que al momento de dar su consentimiento, no estén siendo obligados. Que en el momento de dar su consentimiento, no estén siendo obligados. Porque si una persona obra por coacción, es decir, si una persona da su consentimiento obligado, obligada, presionado, presionada, ese consentimiento no es válido y se puede declarar ese matrimonio como nulo. Es decir, se puede declarar ante la iglesia que ese matrimonio nunca existió, porque algo fundamental para que se dé la unión es el consentimiento libre, sin coacción. Por eso hay que ver bien a los padres de familia. Yo creo que en la actualidad hay muchos matrimonios nulos. Hay muchos matrimonios nulos. ¿Por qué? Porque hay muchos que se casan coaccionados. Pasa, ¿no? Y sigue pasando, aunque ya somos muy modernos según, pero sigue pasando que hay jóvenes que se casan porque la muchacha salió embarazada, ¿sí? Y no se casan por amor, sino obligados por el compromiso del embarazo. Eso se llama coacción, porque no están decidiendo dar su consentimiento libremente, sino obligados por las circunstancias del embarazo. O también pasa mucho en los pueblos que los papás obligan a los hijos a casarse. A ver, tú ya te metiste con fulano de tal, pues se tienen que casar. Y eso pasaba mucho antes, ¿eh? Que los papás obligaban. Ya metiste la pata, ya diste el mal paso, te tienes que casar. Y el papá con la pistola, o te casas con mi hija o te mato, en los pueblos, ¿no? Eso es coacción. O por ejemplo, que se daba mucho antes y en los pueblos, que los hombres robaban a las mujeres. A ver, ¿quién de ustedes es de pueblo? Son puro citadino. Son puro citadino, ¿ah? Ustedes luego se les ve la cara de citadinos. Pura gente blanca y de color de ojos. A ver, muy bien. Sí, aquí ya hay una que sí tiene color miel, ojos color miel o verdes, quién sabe. Bueno, miren, antes se daba esto, ¿no? Que el hombre raptaba a la mujer y la obligaba a casarse. Eso es casarse con coacción, es decir, no estoy dando mi consentimiento libre, me están obligando, no soy libre. Por eso, para que la persona se case válidamente, necesita estar bautizado y ser libre, no ser coaccionado. Y también ser libre significa una segunda cosa, no estar impedido por ninguna ley natural o eclesiástica. No estar impedido por ley natural o eclesiástica. Cuando me refiero a ley natural, miren, uno de los fines del matrimonio, el primer fin del matrimonio, ¿cuál es? A ver, el primer fin del matrimonio, ¿cuál es? La procreación y educación. La procreación y educación de la prole. De la prole, sí. Hay personas, hay casos
donde el hombre o la mujer saben que no pueden procrear, ¿sí? Que tienen un impedimento natural, que no pueden procrear y no informan de eso a su pareja. Saben, desde que eran novios, saben, pero no le informan de eso a su pareja porque tienen miedo que los dejen. Y así, sin decir eso, se casan y ese matrimonio es nulo. ¿Por qué? Porque un fin del matrimonio es la procreación. Y si tú sabías que no podías procrear y aún así te casaste, engañaste a tu pareja porque no le hablaste con la verdad, ese matrimonio es nulo porque engañaste, no le dijiste a tu pareja que no podías cumplir con la primera finalidad del matrimonio. Ahora, si yo soy estéril, ¿sí? Y yo se lo digo a mi esposa y mi esposa aún así dice, no, pues sí, yo te quiero a ti, no busco hijos, yo me caso por ti. Y la persona acepta sí a la otra persona, no hay ningún problema. La unión se da lícitamente. ¿Por qué? Porque no hay coacción, se está actuando en libertad de conciencia, ¿sí? O también, si ninguno de los dos sabía que alguno de ellos era estéril y ya dentro del matrimonio se dan cuenta, también esta no es causal de nulidad porque nadie de los dos sabía, ignoraban los dos esta situación. ¿Sí? ¿Vamos bien aquí? ¿Vamos bien aquí? Ok, bueno, perfecto. Entonces ya vimos lo que es el ministro y... Ajá, quedamos. Entonces ya vimos lo que es el ministro y el sujeto del matrimonio. ¿Sí? Ok. Ahora vemos lo que es las propiedades del matrimonio. ¿Cuáles son las propiedades del matrimonio? Son dos propiedades. Las propiedades del matrimonio son la unidad y la indisolubilidad. La unidad y la indisolubilidad. A ver, díganlo ustedes. Indisolubilidad. A ver, díganlo. Parece trabalenguas, ¿verdad? Indisolubilidad. No, indisolubilidad. 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 La unidad y la indisolubilidad. Indisolubilidad. Practíquenlo, practíquenlo en las noches, en las mañanas, así como el trabalenguas de tres tristes tigres, así. La indisolubilidad. Son las dos propiedades del matrimonio, unidad y la indisolubilidad. Unidad Y la indisolubilidad. La unidad, ¿a qué se refiere? De esta entrega mutua, ¿no? Que el hombre y la mujer hacen una entrega mutua de por vida, una entrega generosa, una entrega que exige exclusividad con esa persona y nadie más. Aquí me hacen una pregunta curiosa. Dicen, si el hombre, a ver, voy a ver esta pregunta curiosa. Fíjense, la pregunta curiosa de su chat dice, a ver, ya ni la vi, ya ni la veo. Dice, si el hombre o la mujer se casa solo para salirse de su casa porque ya no aguanta el maltrato de sus padres, también es nulo. Pues ya lo dijimos. ¿Qué dijimos? Que para que una persona, o sea, ese criterio que les di, aplíquenlo en todos los casos, ¿no? Para que una persona se pueda casar, pueda contraer matrimonio, tiene que ser bautizado y tiene que ser libre, ¿sí? Es decir, su consentimiento tiene que ser voluntario, sin coacción. Entonces, una persona que se sale de su casa y se casa solamente para ya no estar en su casa, pues su consentimiento no es libre. Y hay otra cosa fundamental que también nos ayuda a entender cuándo es válido o no es válido el matrimonio.
El matrimonio se funda en el amor, ¿sí? Se funda en el amor. Si el matrimonio no se funda en el amor, no es válido. Si el consentimiento no se dio por amor, no es válido. Si el consentimiento se dio porque la mujer salió embarazada, porque ya no soportaba a mis papás y me quería salir de la casa y con el primero que vi, con ese me fui, aunque fuera borracho y marihuano, pues es el primero, ya no quiero estar en mi casa. Sí, el matrimonio se tiene que fundar, sí, en una persona bautizada, en una persona libre, sin coacción, que no esté impedida, y también se funda en el amor. El matrimonio se funda en el amor. No hay más. ¿Sí? ¿Vamos bien? Si en un matrimonio no hay amor, es como si tuviéramos una mesa sin patas. ¿Sirve una mesa sin patas? Claro que no. Tendríamos nada más una plataforma, un pedazo de madera, un pedazo de vidrio, un pedazo de mármol. La mesa, para que sea mesa, necesita patas. El matrimonio, para que sea matrimonio, necesita amor. No hay más. ¿Sí? Hijitos de la creación. Vamos bien. Entonces, la unidad. ¿A qué se refiere esta propiedad del matrimonio? Que el matrimonio es una entrega de dos, una entrega por amor. Y la indisolubilidad, ya se lo aprendieron. Indisolubilidad se refiere a que es un vínculo que no se puede dividir, que no se puede romper. Es un vínculo perpetuo. Es un vínculo para siempre, hasta que la muerte les separe. Ahora, ya para ir aterrizando, cuando un matrimonio se considera nulo, cuando hablamos de matrimonios nulos, es matrimonios que nunca existieron, porque ojo, dentro de la iglesia no existe el divorcio, ¿eh? Dentro de la iglesia no existe el divorcio, más bien hay matrimonios que se declaran nulos. ¿Esto qué quiere decir? Hay matrimonios que se declaran que nunca existieron, porque nunca cumplieron con los requerimientos indispensables para que la unión se diera. ¿Sí me doy a entender aquí? ¿Sí? Ok. ¿Cuándo se puede declarar nulo un matrimonio? ¿En qué circunstancias? Les pongo un ejemplo. Les pongo un ejemplo. A ver, hermanos. Si yo voy a una tienda, sí, un ejemplo gráfico. Voy a una tienda y compro un jarrón. Y el jarrón me lo dieron perfecto, bonito, bien. Pagué el jarrón. Me lo llevo a mi casa. Y yo, mientras ando barriendo, le doy al jarrón con la escoba y se me cae el jarrón y se hace añicos. ¿De quién fue la culpa? ¿De la tienda, del vendedor o mía? Mía, yo no tuve cuidado. Y porque no tuve cuidado se me rompió el jarrón. Otro caso, si yo voy a la tienda y compro un jarrón y no tengo cuidado de revisarlo bien, llego a mi casa y veo que ese jarrón tiene un hoyo, tiene un pozo, que yo no se lo hice. ¿De quién es la culpa de que este jarrón esté en mal estado? Del vendedor, porque así me vendió el producto. ¿Y qué tengo que hacer yo? Ir a la tienda y regresarlo. Enseñar mi factura, mi ticket y decir, ¿sabes qué? Mira, este jarrón que me diste no está en buenas condiciones. Chécalo. Pero yo tengo que dar vueltas porque yo también tuve algo de culpa porque no tuve la precaución de revisarlo antes. Pero chécalo, mira, hay una garantía que tú me diste. Mira, por favor, dame nuevo el jarrón, porque este jarrón que me diste está defectuoso. ¿Vamos bien aquí? Es un ejemplo. ¿Cuándo el matrimonio se declara nulo? Cuando recibí yo un jarrón defectuoso. ¿Sí? Cuando el jarrón que me dieron
estaba defectuoso. Ya sea por culpa del vendedor o también por culpa mía que no tuve el cuidado de revisarlo bien. ¿Vamos bien? ¿Cuándo no se puede declarar nulo el matrimonio? ¿Cuándo no? Cuando me lo dieron bien, en perfectas condiciones, y yo, por mi negligencia, por mis errores, por mi infidelidad, por los problemas que hay en la casa, ese jarrón se me rompió. Cuando el jarrón se rompe por mi culpa, ahí ya no se puede hacer nada. ¿Vamos bien aquí? ¿Sí me doy a entender? Seguritos. Seguritos, seguritos. Entonces, ¿cuándo sí se puede declarar nulo el matrimonio? Cuando me entregaron un jarrón defectuoso. Ya sea porque el vendedor no me lo dio bien o porque yo no tuve el cuidado de revisar bien ese jarrón. Cuando hice la compra, en el momento de la compra estuvo el problema. ¿Sí? Y cuando no se puede declarar nulo, cuando yo dejé que el jarrón se quebrara en 1000 pedazos. ¿Quedó claro el ejemplo? Sí. ¿Cuándo se puede declarar nulo el matrimonio? Ojo, nunca ocupen la palabra divorcio. Sí. Es declarar nulo. En la Iglesia Católica no hay divorcios. ¿Cuándo se puede declarar nulo el matrimonio? Anótenle, hermanos, hijitos de la creación. Primero, se puede declarar nulo el matrimonio cuando hay un impedimento de edad. La edad canónica para que dos personas se casen, según el canon 1083, es el varón debe tener 16 años y la mujer 14. Esa es la edad canónica. El varón 16 y la mujer 14, según el canon 1083. ¿Cuándo se puede declarar nulo el matrimonio? Cuando dos personas se hayan casado sin haber cumplido esa edad y sin haber recibido la dispensa necesaria para poder contraer matrimonio fuera de esa edad establecida por el canon. ¿Vamos bien? Dos personas que se casaron, por ejemplo, a los 12 y otro a los 13 y no hubo una dispensa dada por Roma, por el obispo, para que esos se casaran, esas personas se casaran, pues por no haber cumplido la edad suficiente para el matrimonio, se puede declarar nula la unión. Otra causal de nulidad, hijitos de la creación. Impedimento de impotencia, antecedente y perpetua, canon 1084. Impedimento de impotencia, antecedente y perpetua, canon 1084. Quiere decir lo que ya les explicaba, si una persona antes de contraer matrimonio sabía que era impotente, que era estéril, y aún así no se lo comunicó a su pareja y aún así contrajo matrimonio, ese matrimonio se puede declarar nulo. ¿Vamos bien? Hijitos de la creación, ¿sí? ¿Seguros? Sí, padre. Por ejemplo, también, ¿no? También esto pasa ahora, pasa mucho, ¿sí? La cuestión de la homosexualidad, ¿sí? También es un impedimento. Si un hombre sabe que es homosexual y aún así se casa con una mujer para aparentar, para guardar las apariencias, ese matrimonio puede ser declarado nulo. Es nulo, de hecho, porque no se hace por amor, por libre consentimiento, se hace para aparentar. O al revés, una mujer que sepa que es lesbiana y aún así se casa, pues allí el matrimonio, la unión es nula, por engaño. ¿Vamos bien? Otro impedimento, impedimento de rapto, ¿sí?
como ya les había explicado, que se roben pues a la pareja como pasaba antes en los pueblos. Canon 1089. Impedimento de crimen. Canon 1090. Impedimento de crimen, ¿a qué se refiere? Cuando la persona obliga a otra a casarse amenazándola de que si no se casa va a matar a papá, a mamá o a un familiar. Se da también, parece de película, pero la realidad a veces supera la ficción, se da. También hay nulidad por carecer de uso de razón. Canon 1095, parágrafo 1. Por carecer de uso de razón. ¿A qué se refiere eso? Personas que tienen discapacidad intelectual y no dieron un consentimiento de manera razonable, de manera razonal, un consentimiento consciente y plenamente voluntario. Nulidad por carecer uso de razón, Canon 1095, parágrafo 1. ¿Vamos bien? Y hay muchas otros impedimentos canónicos que pueden declarar nulo el matrimonio. Son muchos, tantos que si nos ponemos ahorita a enlistarlos, nos vamos a llevar mucho tiempo. Lo que voy a hacer es mandarles este artículo de lo que puede causar una nulidad matrimonial. Se los voy a mandar al WhatsApp para que lo tengan ahí con sus cánones. ¿Vamos bien aquí? Hijitos de la creación, perfecto. ¿Alguna pregunta sobre esto que tenga que ver con el tema? Que tenga que ver con el tema. Ya, únicamente ya para terminar, ¿sí? La Iglesia Católica sí permite la separación. Ojo, no el divorcio, la separación. Pero hay casos, ¿sí? En ciertos casos, en ciertas circunstancias. ¿Cuándo se permite la separación según el Código de Derecho Canónico? Canon 1152. Código de Derecho Canónico, Canon 1152. ¿Cuándo se comete adulterio? ¿Sí? Ojo, la separación no es igual al divorcio, ¿eh? La separación no es que me separo de mi esposo o de mi esposa para yo darle vuelo a la hilacha, no. O sea, me separo para andar lingiri como picaflor, no. La separación es darse un tiempo para poder reflexionar, ir a terapia, poder perdonar y reconciliarse, ¿no? La separación se puede dar según el Código de Derecho Canónico, en el Canon 1152, cuando se comete adulterio. También se puede dar una separación, incluso una separación temporal o perpetua, ¿sí? Temporal o perpetua, según el Código de Derecho Canónico, Canon 1153, cuando hay un grave daño corporal o espiritual al cónyuge o a los hijos, ¿sí? Cuando hay un grave daño corporal o espiritual al cónyuge o a los hijos, según el Canon 1153. Y esa separación puede ser temporal, si es que la persona, el agresor o la agresora, porque también hay mujeres que agreden, van a terapia, van a un retiro espiritual, hacen un proceso de cambio, de conversión, ¿sí? Y si esa persona se reivindica, porque si hay casos donde las personas se reivindican, los seres humanos podemos convertirnos de nuestras malas obras. Si la persona se reivindica, pues puede volverse a establecer nuevamente la relación conyugal, pero si la persona no se reivindica, la separación puede ser perpetua, ¿sí? Que la separación no me acredita para que yo
haga de mi vida un papalote, ¿sí? Hay que recordar que aunque se dé la separación por estas circunstancias, el vínculo matrimonial subsiste, ¿sí? ¿Sí me doy a entender aquí? Subsiste el vínculo matrimonial porque el vínculo matrimonial no se ha declarado nulo. Más bien hubo una separación porque el jarrón se rompió. Se rompió el jarrón y pues ya no podemos estar juntos porque si estamos juntos me puedo cortar con un pedazo del jarrón. ¿Sí? Peligra mi vida estando junto contigo porque me puedo cortar con el jarrón. De aquí, pues tenemos que quitar también ciertas ideas que se tenían en el pasado, de el típico consejo, ¿no? Si tu marido te pega, te casi mata, ya te ha enviado 3 veces al Magallanes o al Hospital General, aguántale, hijita, aguántale porque es tu cruz. Ni modo que ande tu cruz rodando. Esa cruz te tocó, lo tienes que aguantar. Esa es una reverenda estupidez, ¿sí? Porque el matrimonio no es para sufrir. Hay pruebas, hay dificultades, sí. Hay sufrimiento, sí. Pero el sufrimiento no tiene que ser perpetuo. El matrimonio es para crecer en santidad y para vivir felices y para complementarse el uno al otro, no para estar recibiendo agresiones, golpes, humillaciones y atentados contra la dignidad, ¿no? Eso de decir, mira, te mandó al hospital y ya del puñetazo que te dio te quitó el ojo derecho, pero tú síguele aguantando, es tu cruz. Esas ideas son contrarias a la iglesia, ¿eh? Son contrarias a la iglesia, ahí lo estamos viendo. El Código de Derecho Canónico es la legislación de la iglesia. Es la legislación de la iglesia. Este Código de Derecho Canónico, ciertamente, esta modificación que se hizo, esta última modificación fue en el año 1985. Esta legislación es de 1985 para acá. La legislación anterior era de 1917, como la Constitución mexicana del 17, sí, 1917, y la última legislación que se hizo del Código de Derecho Canónico, la última adecuación de los cánones fue en el año 1985. ¿Sí? Entonces, esta legislación es a partir de 1985 para acá. Entonces, los que vivieron antes del 85, yo me imagino que recibieron esos consejos brillantes. Aguántale, aguántale, es tu cruz. No importa que te meta las mujeres en la casa, que te traiga una diferente cada semana. No importa, tú aguántale, es tu cruz. Tú así lo quisiste. Esa es una idea que está fuera de la ideología y de la doctrina de la iglesia. ¿Sí? Para que Padre, pero, padre, sí. Sí. Pero estos casos se dan, o sea, Sí, pues, ¿se puede dan. decir que son modernismos? Claro, pues se Porque, dan. Y no nada más se dan ahorita, se han dado siempre, ¿sí? Se han dado siempre, no nada más ahorita en el 2023. Ustedes que ya, algunos de ustedes tienen 80 y más, se han de dar cuenta que cuando ustedes eran niños, pues ya había estos casos y antes lo sabía. Ha habido una violencia de género muy grande desde siempre. Y no solo del hombre a la mujer, que es el caso más común. También yo he conocido como sacerdote, como confesor, como director espiritual, violencia de las mujeres a los hombres, aunque ustedes no lo crean, dijeran en un programa que pasaba antes. Aunque ustedes no lo crean, sí se ha dado violencia de mujeres a hombres. De hecho, yo veo aquí varios señores con cara de que fueron violentados alguna vez, ¿verdad, señores? Sufren mucho con sus esposas, ¿verdad, señores? Luego se ve su cara de sufrimiento. Miren aquí a Lalo, bien sufrido. Y Jorge Alberto Bustamante también se ve bien sufrido. No se crean, no se crean. Es bromita. También Oscar Hernández se ve sufrido. Y ustedes, mujeres, muy abusadoras. No se crean, entonces, señoras. Bueno, eso es todo lo que... padre, Sí, dígame. como mujer, sí me permite la iglesia separarme definitivamente de mi esposo si pasa eso. Según el canon que les acabo de decir, sí, claro que sí. Cuando hay violencia física y espiritual, claro que sí, o emocional,
Sí, claro que sí, claro. Y cuando hablo de violencia, no hablo de los pleitos y diferencias que pueda haber comúnmente en todo matrimonio. Ya hablo de agresión donde se ponga en riesgo la vida y la integridad de la persona, de la pareja o de los hijos, como ya lo vimos en el canon. ¿Sí? Sí, sí, Hijitos de la padre. creación. Gracias. Claro que sí lo permite, pero vuelvo a repetir, la separación no es lo mismo que divorcio. O sea, yo me separo de la persona para resguardar mi integridad, pero eso no quiere decir que ya estoy libre del vínculo matrimonial. ¿Sí? Es por No me eso puedo que, volver a casar entonces. no, ojo, estoy diciendo que es separación, no divorcio. ¿Sí? Ok. Ahora, Sí, ahora padre. también decirles, ustedes como gente mayor, tienen que educar mucho a sus hijos, tienen que educar mucho a sus nietos, que piensen una y otra vez antes de casarse, que lo valoren. Sí, ya quítense esa práctica de que ya saliste embarazada, ahora te tienes que casar. Espérate, hay que ver si realmente esas dos personas son compatibles, si realmente esas dos personas se entienden, se aman y quieren tener una vida juntos. Hay que ver, o sea, hay que ver caso por caso, que piensen los muchachos una y otra vez antes de contraer matrimonio, porque el matrimonio es algo serio y algo para toda la vida, ¿sí? Así que eduquen bien a sus hijos en ese sentido, que el matrimonio no es un juego, sino es una alianza para siempre hasta que la muerte los separe. Ok, hijitos de la creación, les doy la bendición porque ya ya me pasé, ya me tenía que ir. Así que bueno, les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. Con tu La espíritu. bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Vayamos en paz. Amén. Demos gracias a Dios. Nos vemos el próximo martes, que vamos a tener el tema de el sacramento del orden y sería nuestro último tema de esta segunda parte del curso Teología de los Sacramentos 2. Les recuerdo que pueden ver las clases en YouTube. Me había dicho una hermana por WhatsApp que había una clase que no está. Están todas, hay que buscarlas, por favor. Hay que tener paciencia. Ahí debe de andar la clase. Todas las clases del curso pasado están en YouTube. Dios les bendiga. Padre, gracias. Gracias, Padre. Buenas noches.